tú nos sigas hablando, que no sea yo, sino que simplemente seas tú hablándonos a cada uno de nosotros y por supuesto también incluido a mí, Señor, porque es tu palabra, no son cosas inventadas, no son cosas de hombres, sino que es palabra divina. Te agradecemos, Señor, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, nos humillamos completamente a ti, al 100%, Señor, para que tú nos llenes más de ti y podamos hacer las cosas que están de acuerdo a tu voluntad, que son siempre buenas, agradables y perfectas. Amén. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Entonces, queridos hermanos, por favor, abramos Mateo capítulo 5, y vamos a leer desde los versículos 1 al 12. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Y bueno, el tema de esta prédica que he preparado es la instrucción perfecta del Señor Jesucristo. Y algunos de ustedes tal vez ya están familiarizados con este texto, otros tal vez no mucho, pero es muy famoso. Y si ya abrieron sus Biblias, puede que ya hayan visto el título, que son las bienaventuranzas, ¿no? El sermón del monte, las bienaventuranzas. Incluso en películas del Señor Jesús aparece este sermón que es tan conocido y que es, como todas las palabras del Señor Jesús, es muy poderoso. Entonces, sin más preámbulos, vamos a leer directamente, por favor, ¿ya? Vamos a leer un versículo. Yo voy a leer el primero, luego ustedes el segundo, yo luego el tercero, el cuarto, y así sucesivamente. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los llorosos, porque ellos recibirán consuelo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Que hay muchísimo contenido aquí, ¿no? Yo estaba pensando que este pasaje podría servir por lo menos para 2 servicios, ¿no? Pero me pareció que tenía que realmente exponer todo porque es el contexto, ¿no? Las bienaventuranzas, esos son los 12 versículos. Entonces, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera, resumido, pero de nuevo, hay tanto contenido aquí, ¿no? Cada versículo te da para prácticamente toda una prédica. Pero voy a tratar de resumirlo de la mejor manera porque realmente pensé que era importante para cada uno de nosotros. Si no hemos escuchado antes, introducir este tema, o si no lo hemos reflexionado tanto antes, introducirlo nuevamente, y para los que ya hemos reflexionado tal vez antes, igual siempre podemos aprender mucho más de la palabra de Dios, porque además yo tengo un apego bastante particular para las palabras del Señor Jesús que están muchas veces en la Biblia con color rojo, ¿no? Por supuesto, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Pero las palabras del Señor Jesús son de Dios mismo directamente, ¿no? Y toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Pero las palabras de Jesús son realmente particularmente importantes para mí y creo que también debería ser para cada uno de nosotros. Por eso es que me gusta tanto esta parte. Entonces, primero en el versículo 1 y 2, voy a leer nuevamente un poquito rápido para poder introducir, ¿sí? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hasta ahí nomás quedamos. Primero notemos que el Señor Jesús se dirige a una gran multitud de creyentes y no creyentes. Es decir, los discípulos ya eran creyentes, ¿no es cierto? Porque ya le estaban siguiendo al Señor Jesús. De hecho, Él dice que hagamos discípulos a todas las naciones, y los que ya son discípulos son los que realmente ya han recibido al Señor Jesús y los que ya le están siguiendo. Entonces, en este versículo nos dice que habló a sus discípulos, pero primero que dice a la multitud. Es decir, eran también gente no creyente.
¿no es cierto? Aquí vemos el primer ejemplo, que si bien es cierto, el Señor está aquí, 1, 2, 3, o ¿cuántos estamos aquí? Tal vez unos 20 congregados. El Señor nos llama, así como Él nos ha mostrado con su ejemplo, a predicar a las naciones. ¿Sí? Y tenemos que estar contentos en lo poco, en lo mucho, en todo tiempo. Amén. En todo tiempo. Pero el Señor nos manda eso. Siempre está el equilibrio ahí, ¿no es cierto? Tenemos que estar contentos con los que estamos porque hay amor. Se siente el amor aquí, ¿verdad? De la gracia de Dios en nuestra iglesia y en otras iglesias también de todo el mundo. El Señor está aquí. Pero siempre pensemos que el Señor, la voluntad del Señor es perfecta y Él nos manda también a predicar a las naciones. A los no creyentes también. Y ahí a veces está el desafío, ¿no? ¿No es cierto? Que a veces es más difícil. A los no creyentes también. Primero notemos que el Señor Jesús habla y se dirige a una gran multitud de creyentes y no creyentes, pero sus discípulos se acercan a Él, como nos dice el versículo 1, ¿sí? Pero sus discípulos se acercan a Él, así como dice Juan 16, versículos 27 y 28, que muchos ya no sabemos, como hemos visto en el discipulado, o como ya hemos escuchado antes, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, es decir, los discípulos, sus ovejas, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, no son solo bendiciones pasajeras de aquí, creo que todos estamos claros de eso, pero siempre nos toca reflexionar cada vez más y más, que dice: yo les doy vida eterna, ¿no es cierto? Sabemos que los seres humanos somos seres eternos. ¿Dónde vamos a pasar el resto de nuestra eternidad? Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos dónde vamos a pasar. Y si hay alguien que tal vez no sabe, que se entregue completamente al Señor Jesús. Pero yo personalmente creo que todos los que estamos aquí sí sabemos que tenemos vida eterna por la gracia de Dios, porque hemos recibido su perdón, porque hemos sido justificados por Él, no por nuestras obras. Entonces, volviendo a esta parte de aquí, sus discípulos se acercaron. El Señor Jesús se dirigió a toda la multitud, pero sus discípulos se acercaron. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí? Entonces esa es un poco la introducción y vamos al primer punto. El cristiano, acuérdense que el tema de esta prédica es la instrucción perfecta del Señor Jesucristo. Punto 1. El cristiano, es decir, el verdadero Hijo de Dios, el cristiano, el verdadero Hijo de Dios, es pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Versículo 3 nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y a qué se refiere pobres en espíritu? Vamos por favor a Proverbios 16, 18 al 20, sin perder Mateo 5, por supuesto, que es nuestra base del día de hoy. Proverbios 16, versículos 18 al 20. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Versículo 20 nuevamente. El entendido en la palabra hallará el bien. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Está un poco más claro qué significa pobres de espíritu, tal vez. Vamos a Isaías 61, 1. Tengo algunos versículos bíblicos, entonces voy a seguir leyendo, pero no perdamos el principal, que es Mateo capítulo 5. Isaías 61, 1 nos dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí está hablando de libertad, la verdadera libertad, ¿no es cierto? Pobres en espíritu son los que se humillan, ¿no es cierto? Como vimos en el versículo en Proverbios, hace un momento, en Proverbios capítulo 16. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Entonces, ¿qué es el pobre de espíritu? Es el que voluntariamente, con intención, ¿no es cierto? Así como declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor con intención, así también con intención nos humillamos delante de Dios. Ese es el pobre en espíritu, que reconoce que no es suficiente, que reconoce que no se puede salvar a sí mismo.
Eso es humildad y eso es pobreza en el espíritu. Entonces, desde un sentido, toda nuestra vida en esta tierra debería ser de pobreza espiritual, que eso no significa no crecer espiritualmente de ninguna manera. Cuando somos pobres en espíritu, cuando reconocemos que somos pobres en espíritu, cuando nos humillamos realmente a Dios y reconocemos que solo Él nos puede llenar, ahí es cuando Él nos deja crecer en sí mismo. Ahí es cuando Él nos permite crecer en Él. Amén. Entonces, a eso se refiere pobreza en espíritu. Ser humildes, humillarnos completamente a Dios, porque Él nos hace crecer en su gracia. Y todo lo bueno viene de Él. La vida eterna viene de Él. La salvación viene de Él. La misericordia viene de Él. La gracia viene de Dios. Y el amor también, por supuesto, viene de Dios. Entonces, la pobreza del espíritu es humillarnos y reconocer que solo Él, acordémonos de nuevo de esta exclusividad en el cristianismo, solo Él nos puede salvar. Solo Él nos da la gracia para seguir adelante. Y solo Él nos da la vida eterna con Él. Amén. Entonces, a eso se refiere la pobreza en el espíritu. Punto 1, vuelvo a repetir, el cristiano, es decir, el verdadero Hijo de Dios, es pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Sí? Para terminar este punto, voy a leer también Salmos 34, versículos 16 al 18. Salmos capítulo 34, versículos 16 al 18. Claman los justos y el Señor oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor, Jehová. Entonces vemos de nuevo la libertad, ¿no es cierto? La libertad que Dios nos da cuando nos humillamos delante de Él. Cuando somos pobres en espíritu, Él nos hace libres y verdaderamente libres. El que es libre en el Hijo es realmente libre. Amén. El Hijo, el que es el Señor Jesús, como nos dice en el Nuevo Testamento. Entonces, y también dice como lo que leímos antes, el Señor nos libra de todas nuestras angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. A veces podemos ser humillados sin querer, ¿no es cierto? Sin querer estamos preparados para algo y sin querer algo sale mal y puede que nos sintamos humillados. El Señor está con ellos. Pero por sobre todo, el Señor está con los que se dejan quebrantar el corazón. Los que se humillan voluntariamente con intención, como ya hemos dicho, reconociendo que solo Él nos puede dar la salvación, la gracia, el amor, el perdón y por supuesto la fortaleza para seguir adelante y la vida eterna. Entonces, Salmos nuevamente nos libra de todas nuestras angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Como nos decía Proverbios antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Entonces, para terminar este punto, queridos hermanos, el cristiano verdadero, el verdadero Hijo de Dios, es pobre en espíritu porque intencionalmente se humilla delante de Dios y se entrega al 100% a Él. Esto a veces es complicado de entender, pero así tiene que ser, porque ahí estaríamos reconociendo que realmente la salvación viene solo por gracia y toda la bondad de Dios y todo lo bueno de este mundo que podemos encontrar en este mundo es realmente de Dios. Y todo lo que es bueno está allá en la eternidad y está en el cielo con Dios. Entonces, bueno, espero que esté claro este primer punto. Punto número 2, por favor. El cristiano, es decir, el verdadero Hijo de Dios, tiene hambre y sed de justicia. Versículo 6. Pero primero leamos de nuevo el versículo 4, por favor, y el versículo 5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estos dos versículos, nuevamente, 4 y 5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto tiene relación con el punto 1 que acabo de explicar, ¿no es cierto? Es pobre en espíritu, es decir, se humilla delante de Dios. ¿Y qué nos dice el versículo 4? Los que lloran, los que se humillan realmente delante de Dios, porque ellos recibirán consolación. Y luego, ¿qué es ser manso? Es ser humilde, ¿no es cierto? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los humildes, los que se postran
completamente delante de Dios. ¿Sí? Entonces ahora sí, por favor, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Wow, justicia. Una palabra un poco peligrosa hoy en día, diría yo, tal vez pensando desde la ciencia política que Dios me ha permitido formarme en esa área. La justicia, bueno, no me quiero tal vez meter a un tema en el que podría haber más confusión, pero la justicia tiene contextos un poco complicados. Por ejemplo, justicia social, que a veces nos dicen, ¿no es cierto? ¿Qué mismo significa la justicia social? ¿Será eso a lo que se refiere este versículo? La justicia social. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Obviamente no es justicia terrenal, obviamente no es justicia humana. Sí, obviamente no se refiere principalmente a la justicia económica, que muchas veces se habla en el mundo. En todo el mundo en realidad existen las diferentes tendencias políticas, ¿no es cierto? Justicia social, justicia social, justicia social. ¿Y a qué se hace referencia casi siempre? Es a lo material, ¿no es cierto? Justicia, justicia, justicia. Pero no, por supuesto, el Evangelio de Jesús, Dios mismo nunca se refiere principalmente a eso, de ninguna manera. A lo que se refiere es a la justicia de Dios. ¿Y quién nos hizo a nosotros justicia de Dios? El Señor Jesús. ¿Quién nos hizo a cada uno de nosotros justicia de Dios? Es el Señor Jesús. Entonces no se trata de algo comunal primeramente. El Señor nunca va primeramente a lo comunal, a lo multitudinario, sino que va al corazón. Y ahí es donde pega a todo el mundo, ¿no? Porque si uno empieza a ver el tronco que tenemos en nuestro propio ojo, va a ser sumamente difícil empezar a ver la paja que existe en el ojo del otro, ¿no es cierto? Cuando empezamos a ver de lo que Dios nos ha salvado, cuando empezamos a ver la gracia que Dios tuvo para con nosotros, de tantas cosas terribles que podríamos haber hecho o que tal vez en algún momento pensamos, cuando vemos que el Señor nos salvó y nos seguirá salvando de eso, ya no nos queda mucho tiempo ni mucho espacio para pensar en otras personas o juzgar a otras personas, ¿no es cierto? Entonces, allí está de nuevo, el Señor siempre va a lo más difícil, ¿no es cierto? No es nuestra justicia humana, es la justicia de Dios, que por gracia fuimos salvos, que es personal, así como vimos al inicio, ¿no es cierto? Los discípulos se acercaban a Él, el Señor habla a las multitudes, pero la salvación es personal. Tienes que tomar la decisión, que el Señor mismo te da la fe te da Dios para creer en Él, por supuesto, para responder personalmente a Él. Pero vemos que el cristiano, el verdadero Hijo de Dios, tiene hambre y sed de justicia, que de nuevo no se refiere a lo que muchas veces he entendido mal como justicia social, que no está mal, que tal vez es un resultado, pero lo principal yo creo que todos tenemos luchas diarias, ¿no? con nuestra propia carne. Sinceramente, con nuestra propia carne, creo que tenemos que reconocer, creo que tenemos que humillarnos delante de Dios, tenemos luchas, incluso cuando no estamos buscando pecar, cuando no estamos buscando pecar. Pongo un pequeño ejemplo. Uno de los primeros cristianos de la iglesia primitiva decidió alejarse de la ciudad porque decía que ahí había mucho pecado. Y a veces uno podría pensar eso y puede que sea verdad en cierta manera. Entonces él decidió alejarse a las cuevas, fuera de la ciudad, lejos de la ciudad, solitario. Y resulta que incluso ahí él tenía pensamientos pecaminosos. Entonces no es la sociedad en sí la que te hace mala. Por supuesto que hay influencia mala, por supuesto que hay. Pero el pecado que existe en cada uno de nosotros es algo que no podemos tratar de esconder porque es algo que está ahí. Ahora, por supuesto, para los hijos de Dios tenemos las herramientas para enfrentar eso. Donde sea que estemos, tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes. Por supuesto, no nos vamos a exponer si estamos en un lugar que sabemos que podríamos caer. Por supuesto, no vamos a hacer eso con la sabiduría de Dios. Pero el punto aquí es que el problema sí se encuentra dentro de nosotros. Y la única solución es el Señor Jesús. Entonces, por una parte, está esta terrible realidad del pecado que mora en cada uno de nosotros. Pero por otra parte tenemos la gracia de Dios, que es mucho más grande y mucho más fuerte y mucho más pesada y mucho más poderosa que esa pecaminosidad. Amén. Entonces, la realidad es fuerte. Las tentaciones son muy fuertes y la maldad de este mundo creo que es evidente que es muy fuerte. Pero al mismo tiempo tenemos
la fuerza de Dios que no tiene comparación. Amén. Tenemos las herramientas en su palabra, tenemos las herramientas en su palabra, en sus palabras también aquí, como estamos viendo las bienaventuranzas, y por supuesto en toda la escritura. Entonces, es bueno aceptar esa realidad, es bueno estar conscientes de esa realidad, que tenemos esa lucha interna y también esas tentaciones de afuera, pero que fiel es el que nos prometió que nunca nos va a dejar y que es mucho más poderoso para salvarnos. Amén. Dios es mucho más poderoso para salvarnos a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunidad de la iglesia, ¿no es cierto? Manteniéndonos responsables los unos con los otros, ¿no es cierto? Preocupándonos los unos por los otros. Es algo muy real, ¿sí? Entonces, para explicar un poquito más este punto 2 de el cristiano, el verdadero hijo de Dios, tiene hambre y sed de justicia, por favor vayamos a Isaías 55, versículos 1 y 2. Voy a leer. Isaías capítulo 55, versículos 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. La última parte, por favor, pongamos atención. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Lo más bueno que podemos encontrar en este mundo, pero que no es de este mundo, ¿no es cierto? Como decíamos antes, las cosas buenas que parecen de este mundo no son de este mundo. Las cosas realmente que podemos encontrar buenas en este mundo, por ejemplo la iglesia, ¿no es cierto? Por ejemplo la palabra de Dios, por ejemplo la oración, la coinonía, la comunión, la familia que está unida en el Señor Jesucristo. Esas son las cosas buenas que no son realmente de este mundo, sino que son del Señor Jesús. Entonces, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y leemos el contexto desde el versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿A qué se refiere esto? Dice el dinero para comprar, para satisfacer nuestras necesidades, ¿no es cierto? Que no está mal, el Señor provee, y el Señor también nos dice que trabajemos, porque el que no trabaja, que no coma. Sin embargo, y como se encuentra en toda la Biblia en realidad, y en el Nuevo Testamento varias veces, lo que realmente sacia es la palabra de Dios. Y vamos a ver un poco después también el siguiente pasaje que vamos a leer. Pero lo que quiero resaltar de este versículo es: comed del bien, oídme atentamente y comed del bien. Y con el contexto que nos pone antes de que, ¿por qué gastamos el dinero en las cosas que son materiales, que no sacian? Como yo lo leo aquí, es: el bien de Dios es gratis. El bien de Dios es gratis, y todo lo demás será añadido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Si el Señor alimenta a las aves, ¿cómo no cuidará también a nosotros? Si el Señor viste tan hermosamente a las flores, ¿no es cierto?, del campo, el Señor también, y eso que no trabajan, ¿no es cierto?, no trabajan. Nosotros que somos sus hijos, que somos su creación más perfecta, amén, somos la creación más perfecta de Dios. Obviamente Él nos tiene un cuidado especial, entonces no nos estresemos. Hagamos lo que tenemos que hacer con la sabiduría de Dios, esforzándonos, pero recordemos que Él está en control de todo. Porque nosotros podemos preparar el caballo para la victoria, nosotros podemos preparar el caballo para la batalla, ¿no es cierto? Nos preparamos, pero el Señor es el que da la victoria. Amén. A eso se refiere. Estoy dando algunas referencias, ¿no?, de la Biblia, de memoria también que me sé. Entonces vemos que esto está en toda la Biblia. El Señor nunca cambia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y hasta ahora y por la eternidad. Sus promesas siempre son fieles y se cumplen. Y Él siempre es el mismo. Entonces, el verdadero cristiano,
el cristiano, el verdadero Hijo de Dios, tiene hambre y sed de justicia. Hemos visto de nuevo que se trata del corazón, ¿no es cierto? Se trata del corazón. Y por favor también leamos Juan 4, versículos del 13 al 14, que es un pasaje bastante conocido, lo vamos a leer solo 2 versículos en contexto. Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua común y corriente como la conocemos. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda en qué contexto está esto? Bueno, si abrieron la Biblia, capaz ya saben de qué historia se trata. La mujer samaritana, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces la mujer samaritana está ahí en el pozo, va a coger agua, está sola, va a la hora en la que nadie más está porque tenía vergüenza, porque había tenido varios esposos. Y el Señor Jesús está ahí. Y el Señor Jesús le responde, bueno, la mujer samaritana quería agua, ¿no? Están hablando, quería agua la mujer. Y el Señor Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Volvamos al punto 2. ¿Cuál era el título? El subtema: tiene hambre y sed de justicia. El cristiano, el verdadero Hijo de Dios, tiene hambre y sed de justicia. Entonces, ¿quién es el que puede saciar esa sed de justicia? Es el Señor Jesús. Nunca más volveremos a tener sed espiritual, que es lo principal, como hemos visto en este mismo punto anteriormente. Las cosas de Dios son primero y todo lo demás viene por añadidura. Así de fácil y así de desafiante también, ¿no es cierto? Ahí está la solución, pero ahí falta a veces la fe. Solo oro para que Dios siga trabajando en nuestros corazones, porque es algo que ningún ser humano puede imponer a nadie, sino que Dios es el que nos da la fe para poder entender todo esto y que podamos aceptar y que podamos obedecer. ¿Sí? Entonces vamos por favor vamos a leer también el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí está de nuevo, ¿no es cierto? Estábamos hablando de la justicia, del hambre y la sed de justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo hacemos justicia a los demás? Siendo misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ya hemos alcanzado misericordia, amén. Ya hemos alcanzado misericordia. Y actualmente, en este mismo momento, también alcanzamos misericordia. Y en el futuro, como nos dice aquí, ellos alcanzarán misericordia. Entonces es algo continuo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esto tiene que ver con la justicia. Amén. En lugar de estar juzgando a otros, que por supuesto no podemos tolerar el pecado, ¿no es cierto? No podemos tolerar el pecado, primeramente en nosotros, ni tampoco con los demás. Pero como hemos visto antes, primeramente tenemos que ver en nuestro corazón, porque Dios nos habla a cada uno de nosotros. Entonces, cuando sabemos que hemos sido salvos por gracia, podemos nosotros también dar misericordia, porque uno no puede dar de lo que no tiene, ¿verdad? De la abundancia del corazón también habla la boca. Entonces, reconocemos que Dios nos ha salvado, reconocemos que somos salvos por gracia, reconocemos que hemos recibido el amor ágape de Dios, que es el amor perfecto, desinteresado, y por eso, como resultado, es que podemos dar misericordia a otros. Entonces, no es una obra nuestra, ¿no es cierto? Como muchas veces se entiende en la religión tradicional, como mi padre suele a veces referirse a la religión más predominante a veces, que no se entiende, ¿no es cierto? Las obras, y esa es una cachetada a la obra perfecta que hizo el Señor Jesús en la cruz. Es tremendo creer que por nuestras obras vamos a poder de alguna manera alcanzar la gracia de Dios. No, para nada. Pero, nuevamente, reconocemos, primeramente, como hemos visto en el punto 1, ¿no es cierto? Nos humillamos delante de Dios, reconocemos que Él es el único que tiene la salvación. Recibimos su gracia, recibimos su misericordia, recibimos su amor, y como consecuencia de haber recibido eso, nosotros naturalmente podemos también mostrar eso a otros. Amén. Entonces no es nuestra obra, es algo que Dios trabaja en nuestros corazones para que podamos demostrar. Amén. Entonces vamos al punto número 3, por favor.
El cristiano, es decir, el verdadero Hijo de Dios, el cristiano, es decir, el verdadero Hijo de Dios, es de limpio corazón. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un pasaje de referencia muy importante para poder entender mejor esto es Hebreos capítulo 12, versículos 13 al 17, por favor. Hebreos capítulo 12, versículos 13 al 17. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaí, en el contexto de a quién se estaba refiriendo aquí, Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bueno, la historia de Esaú, que leí primero Esaí porque estoy sin lentes, pero luego si leía la siguiente parte ya me acordaba, Esaú, por supuesto. Y aquí me trae a colación algo que por favor prestemos atención, porque es como un paréntesis que me parece importante resaltar. Esaú llega con hambre, ¿no? Asumimos, me parece que el texto me dice que venía trabajando o venía con mucha hambre. Eso es lo que nos dice el texto en esa historia de Esaú. Esaú venía con tanta hambre y Jacob le propone que le venda prácticamente su primogenitura, ¿no es cierto?, por un plato de lentejas. Y la primogenitura en el Antiguo Testamento para el pueblo, para ese contexto era sumamente importante. Era algo sumamente especial, porque eran los que luego heredaban, por supuesto, también las tierras del padre, eran los que se quedaban a cargo, eran los líderes de la familia. Entonces era algo muy importante. ¿Pero por qué vendió su primogenitura? Porque estaba con hambre, ¿no es cierto? Por no pensar bien, por pensar solo con el estómago, o por pensar más que nada con las emociones, con las circunstancias pasajeras. Ahí está la palabra o la frase clave. Enfocarnos en las cosas pasajeras en lugar de a largo plazo. ¿Y cuál es el largo plazo? Ni siquiera es cuando muramos aquí, sino es toda la eternidad. Pensemos en la eternidad, que somos seres eternos, porque esa es la realidad. Como hemos dicho antes, los seres humanos somos la creación más perfecta de Dios y eso también conlleva una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Realmente yo creo que somos seres maravillosos, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, por supuesto, pero los seres humanos somos seres tan complejos, ¿no es cierto? Los sueños que tenemos cuando dormimos o también las metas que tenemos, la familia, el amor que sentimos, las emociones que sentimos, todo eso es algo que no pudo haber sido creado de ninguna manera, si uno piensa un poquito, por algo inerte desde la nada. Fuimos creados por Dios, por un Dios vivo, amén. Entonces somos seres complejos y en este sentido, pensando en esa complejidad que nos constituye a cada uno de nosotros, no nos podemos dejar llevar por las emociones, ni por el corto plazo, ¿sí? Versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, refiriéndose a Saúl, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces, hay decisiones en nuestras vidas que pueden realmente marcarnos para toda la vida, por el resto de la vida. Y por supuesto el Señor nos perdona, todo, pero las consecuencias sí siguen ahí muchas veces. Entonces, no dejemos que por un momento de emoción, de no pensar claramente, el resto de nuestra vida pueda ser afectada por una terrible consecuencia, porque eso puede pasar. Sin embargo, ahí está la gracia del Señor, el Señor, que ya nos da la salvación, por supuesto. Cuando nos rendimos completamente a Él nos da la salvación. Pero es claro, ¿no? Hechos, capítulo 12, versículos 13 al 17, es claro. Hay decisiones en nuestra vida que por no pensar a largo plazo, y más allá, pensar en la eternidad, nos pueden costar algunas consecuencias fuertes o no agradables de ninguna manera. Pero bueno, ese era un paréntesis.
Entonces, el punto 3. El cristiano, es decir, el verdadero Hijo de Dios, es de limpio corazón. Es limpio de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esto, por supuesto, tiene contexto con lo que hemos dicho antes. Nos humillamos a Dios, somos misericordiosos, no vemos la paja del otro antes de ver el tronco que existe en nuestro ojo, ¿no es cierto? Es la misericordia de Dios, está relacionado. Este es el limpio corazón, que no es, de nuevo, por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Es la palabra que más repito, ¿no? Y que debe estar siempre en nuestros corazones, yo creo. La gracia de Dios, que no es para vanagloriarnos de ninguna manera, sino que es para humillarnos, para reconocer que, a pesar de que no nos merecíamos nada, Dios estuvo, está y estará allí para darnos la salvación y, en última instancia, por supuesto, la vida eterna. Amén. La vida eterna, el favor inmerecido de Dios. ¿Sí? Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El cristiano, el verdadero Hijo de Dios, es de limpio corazón. Hablando de guerras, ¿no? Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pasividad, no es pasividad, es pacifismo, perdón. Pacifismo. Y estamos en contextos de guerras, ¿no es cierto? La guerra en todos lados. En Ucrania, en Israel, también ahorita recién se reactivó otra por Asia, y en todos lados, ¿no? Los pacificadores. Y hablando un poquito de Israel también, haciendo un paréntesis aquí, ¿quién es realmente Israel? Una pregunta que está muchas veces en la comunidad cristiana. Israel desde siempre fue destinada a ser la iglesia. Ese es Israel, ese es el verdadero Israel. Y tenemos que orar por la paz en todo el mundo. Tenemos que orar por la paz en todo el mundo, pero sí es bueno que entendamos que Dios está con los que son sus discípulos. Amén, como hemos visto en toda esta parte. Dios está con los que son sus discípulos. ¿Y quiénes son sus discípulos? Su iglesia. Entonces, el pueblo de Israel siempre fue destinado a ser la iglesia de Cristo. Amén. Y esto puede sonar un poco obvio, y si sonó obvio para algunos de ustedes, qué bueno, porque a veces hay confusión y se cree que Israel es alguna otra entidad que puede ser hasta política, y hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque el Señor siempre, como hemos dicho, habla en nuestros corazones y no es algo material, no es algo físico, sino que siempre empieza en lo espiritual. ¿Y quiénes son los hijos espirituales de Dios? ¿Quiénes son los discípulos de Dios? Es su iglesia. Es su iglesia, son los que le hemos recibido a Él. Entonces, por supuesto, debemos orar por la paz de todo el mundo, por supuesto, porque aquí nos dice eso claramente, las palabras del Señor Jesús. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, sí quería aclarar eso un poco, porque hay confusión y eso puede también traer confusión para entender otras partes de la palabra de Dios. Por favor, vamos también al punto 4. Punto 4. El cristiano, el verdadero Hijo de Dios, padece persecución por la verdad, es decir, por la justicia. Padece persecución por la verdad, es decir, por la justicia. Versículos 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie, creo, ¿no es cierto? Y ahí está de nuevo otro desafío, así como el Señor nos da una salida que es muy clara, que de alguna manera es muy simple, al mismo tiempo nos desafía, como hemos visto ya en los puntos anteriores, de humillarnos completamente. A veces suena fácil en las palabras decir humillarnos completamente, ¿no es cierto? Ahí está la salida. Para poder crecer, para realmente crecer en santidad, tenemos que humillarnos, y ahí está la salida. Pero en el momento de la práctica puede ser un poco más difícil, y ahí está el desafío, ¿no es cierto? Y ahora nuevamente aquí nos vuelve a desafiar, en el versículo 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Y aquí nuevamente no habla de una justicia humana. De hecho, aquí aclara mucho más lo que estaba explicando antes. Primero, ¿qué nos dice? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y luego, ¿qué dice en el versículo 12? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen. Entonces, ¿quién es la justicia? ¿Quién nos hizo a cada uno de nosotros justicia delante de Dios? Es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Entonces, Él nos hace justicia delante de Dios. Él es la justicia real, lo que va al corazón, ¿no es cierto?, en la parte espiritual. Y como nos dice también en Proverbios, cuida tu corazón porque de él emana la vida, ¿no es cierto? Entonces, del corazón es que nace todo, de la parte espiritual emana todo. Y a veces, tal vez como cristianos, nos pueda parecer un poco obvio esto, un poco obvio, pero ahí afuera, en el mundo, existen muchas teorías diferentes que te dicen, por ejemplo, no existe el alma, no existe el espíritu. O incluso teorías sociales que te dicen, no, solo lo material es lo que importa, o solo lo material es lo que existe, ¿no es cierto? Hay esas teorías y son reales en el mundo. Entonces, como cristianos, es bueno que no subestimemos este punto, ¿no es cierto? Bienaventurados sois cuando por mi causa, es decir, por la justicia de Dios, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bueno, entonces aquí la pregunta creo más obvia que se puede hacer y que es la que procede es ¿quiénes estamos dispuestos a sufrir por causa de Cristo? Amén. Amén. Bueno, entonces para explicar un poco más esta parte, queridos hermanos, para estar un poco más explicados en esta parte, por favor leamos Juan 15, 18, 20. Ya mismo terminamos. Juan 15, 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Nos está diciendo que vamos a tener persecución todo el tiempo. Una persecución clara no lo creo, porque a veces pensamos en sufrimiento, persecución, como todo el tiempo estar tal vez triste o acongojado. No creo que se esté refiriendo a eso. Pero, como nos dice la palabra de Dios, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades de maldad. Entonces, el mal sigue ahí, no nos puede hacer daño, es verdad, pero el mal está ahí. Amén. Estamos conscientes de eso. El mal está ahí. Cuando lo buscamos y cuando no lo buscamos. Ojalá nunca lo busquemos, pero incluso cuando no lo buscamos, ahí está. Entonces, de nuevo, estar conscientes que la maldad está ahí y que a veces puede de alguna manera afectarnos, pero como hemos dicho antes, así como la maldad es fuerte, nuestro todopoderoso Dios tiene la salida más que perfecta para todas esas tribulaciones personales, el pecado y por supuesto también la maldad que se encuentra en el mundo. La maldad que se encuentra en el mundo. El siervo no es mayor que su Señor, dice el Señor Jesús. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Que no nos sorprendamos en el futuro. Es un punto bien interesante del cual también se podría desarrollar una prédica completa para poderlo contextualizar más. Y por favor, también leamos para entender más este punto que es un poco complicado. Primera de Pedro 3, versículos 13 al 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos de 13 a 21. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, que como ya hemos hablado antes, la justicia es nuestro Señor Jesucristo. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos,
ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Amén. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, como ya hemos dicho antes, con misericordia y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, la persecución no es un motivo para acongojarnos, sino es una oportunidad para demostrar al mundo quién es el verdadero Dios, el único verdadero Dios, y quién es el único que nos puede salvar realmente, y quién es el único que tiene misericordia verdadera y amor verdadero. Entonces no es para acongojarnos, sino que es una oportunidad. Amén. Esto es un cambio bastante radical, ¿no es cierto? Ver la oportunidad que Dios nos da en todo momento, en realidad. Cuando pensamos que hay persecución y cuando pensamos que no hay persecución, porque como hemos dicho antes, todo el tiempo está ahí el mundo acechando, el mundo o el pecado está acechando. Entonces, pero todo ese tiempo, mientras nos están acechando, es una oportunidad justamente para poder presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en nosotros, que es nuestro Señor Jesús. Entonces ahí está, ¿no es cierto? Ahí está. Si nos persiguen no es para acobardarnos, no es para acobardarnos de ninguna manera, no es para acobardarnos, sino para aprovechar esa oportunidad de extender misericordia, como hemos dicho en los versículos anteriores, de extender misericordia a cada uno de aquellos que demanden la razón de nuestra fe, que quieran conocer, que quieran saber sobre la razón de nuestra justicia, que es el Señor Jesús, la razón de nuestra esperanza, que es nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, continuando con Pedro, nos dice, versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la buena voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Entonces, luego hace la relación con el Señor Jesús, ¿no? Para que tengamos incluso más ánimo, más esperanza, y que recordemos el plan perfecto de Dios desde la eternidad. Vuelvo a leer. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y aquí va una parte clave, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces aquí nos recuerda que el Señor Jesús padeció, y que así también padeceremos nosotros. Pero la gran diferencia, la diferencia abismal que no se compara para nada con nosotros, es que el Señor Jesús, siendo Dios, ya nos dio la libertad, la salvación y la salida perfecta para cualquier tribulación en este mundo. Por eso es que lo pone seguido. ¿Se dan cuenta cómo pone seguido el apóstol Pedro aquí? Primero dice sí, van a sufrir. Luego dice, ojalá no sufran porque hicieron mal, sino porque están haciendo el bien, ¿no es cierto? Pero luego de eso nos dice, nos recuerda que el Señor Jesús ya sufrió y que por medio de su sacrificio es que podemos ser salvos y que por eso tenemos una esperanza viva y eterna. Y ahí está la gracia de Dios, que es por supuesto mucho más fuerte que cualquier otra cosa que nos pueda atribular en este mundo. Amén. Creo que ahorita ya está mejor explicado, eso espero, y que Dios siga abriendo nuestro entendimiento, que el Señor siga abriendo nuestro entendimiento. 2 minutos más, queridos hermanos, por favor. El último punto. El cristiano, es decir, el verdadero Hijo de Dios, se goza y se alegra en todo tiempo. Versículo 12. Pero antes vamos a leer el versículo 11, para seguir con la secuencia, ¿no? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Simplemente alargando más lo que estábamos explicando antes, ¿no? Benditos, bendecidos sois cuando por mi causa os vituperen, por hacer el bien, nos vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahora sí, para el punto 5, por favor.
Gozaos, versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Y por favor, para terminar, para entender más en contexto este último punto, Romanos 5, versículos 1 al 6. Romanos 5, versículos 1 al 6. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Primero está hablando de la esperanza, pero no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, la tribulación no es el fin. Solo es una parte de la vida cristiana para hacernos más fuertes y, como hemos dicho antes, para tomar oportunidad de en ese momento de la tribulación, tomar la oportunidad y presentar y demostrar al mundo cuál es nuestra esperanza, ¿no es cierto? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, no es el fin la tribulación, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ahí está de nuevo el amor, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Por supuesto, toda la palabra de Dios y el plan perfecto de Dios involucra al Señor Jesucristo en todo el tiempo. Y aquí nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, de nuevo, siempre está el Señor Jesús ahí, no, siempre el Señor Jesús. Primero nos habla, sí, van a tener tribulaciones. Luego nos dice, sí, tenemos la esperanza viva. Y sabemos y nos recuerda por qué es que vivimos, por qué es que vivimos, por qué es que tenemos paciencia, por qué es que podemos pasar esa prueba. Y por qué es que esa prueba, esa esperanza, no avergüenza. ¿Por qué no nos avergonzamos de esa esperanza que tenemos? Para ya terminar ahora sí. ¿Por qué no nos avergonzamos de esa esperanza que tenemos en nuestros corazones? Versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Repito la pregunta. ¿Por qué no nos avergonzamos de la esperanza que tenemos en nuestras vidas? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y de nuevo, el Señor Jesucristo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y nosotros en algún momento también fuimos impíos, pero por su gracia ahora somos sus discípulos y seguimos creciendo en santidad por su divina misericordia y no por nuestras obras. Entonces, para ya concluir, les recuerdo cuáles son los 5 puntos, queridos hermanos. Desafío o conclusión, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Recordemos que el tema de hoy día fue la instrucción perfecta del Señor Jesucristo en las bienaventuranzas del Sermón del Monte, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Entonces, conclusión. Nuestro mayor anhelo en la vida debe ser llegar a ser más como Jesús. Nuestro mayor anhelo en la vida debe ser llegar a ser más como Jesús, el cristiano, es decir, el verdadero Hijo de Dios. Es pobre en espíritu, y ya hemos explicado qué significa humillarnos completamente delante de Dios. Es pobre en espíritu. 2, tiene hambre y sed de justicia, que hemos hablado que no es la justicia de estar juzgando a los demás primeramente, sino ver que el Señor nos habla a cada uno de nosotros en realidad. La salvación es personal, ¿no es cierto? 2, tiene hambre y sed de justicia y toma agua de esa agua que nunca más nos va a hacer que tengamos sed, que es el Señor Jesús. ¿Sí? 3, es de limpio corazón. 4, padece persecución por la verdad, es decir, por la justicia, es decir, el Señor Jesús. Y es decir, Él mismo nos da la salida. Así como tenemos la prueba, Él nos da la salida. Son pruebas duras, son pruebas fuertes, pero la salida es mucho más inconmensurable. Amén. No encuentro palabras para poder describir muy bien esto. Es difícil, porque llegar a explicar la divinidad de Dios, creo que ningún hombre lo puede explicar de manera perfecta. Pero Él nos da la salida perfecta. Él es todopoderoso, Él es omnipresente, Él es omnisciente.
omnipotente, omnipresente, omnisciente. Todo el tiempo, Dios es Dios, por eso es que Él puede hacer estas cosas. Tratemos de entender en nuestra mente limitada que Él puede hacer absolutamente todas estas cosas. No porque nosotros nos merezcamos, sino porque Él es bueno y Él lo hace por pura voluntad. Porque Él quiere hacerlo, porque Él nos ama. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces no es nuestro. Él lo hace por buena voluntad, porque Él es bueno. La naturaleza de Dios es ser bueno de manera perfecta. Amor ágape, amor perfecto de Dios, amor desinteresado. Y el último punto que vimos fue el cristiano, es decir, el verdadero hijo de Dios, se goza y se alegra en todo tiempo. ¿Ven? Los momentos buenos, pero por sobre todo también los momentos duros, que vuelvo a repetir por última vez, no son momentos para quedarnos ahí estancados. Por más duro que sea, cualquier prueba que podamos pensar, hay miles de pruebas en las que podríamos pensar, cualquier prueba, aunque parezca más suave, aunque parezca más dura, en todo tiempo, esa es una oportunidad para demostrar al mundo en dónde está nuestra esperanza, que es el Señor Jesús, que es el que nos dio vida eterna, el que nos da vida eterna y el que nos dará vida eterna, porque esto es algo de todo el tiempo. Amén. Entonces con esto termino, queridos hermanos. Espero que haya podido ser de edificación para ustedes y gracias a Dios. Gracias Mateo y gracias Señor por este mensaje, que haya sido llenos con el Espíritu y lo que hemos aprendido de los puntos hijos de Dios que tenemos que hacer. Vamos a adorar, mis hermanos, y le pido al pastor que nos acompañe para cantar. Vamos a volver a cantar el Salmo 121. Salmo 121, puestos de pies, amados hermanos, cantemos. Sí, gracias Mateo, realmente he aprendido mucho, ¿sí? Y agradezco una vez más al Señor por tu convicción, Mateo, convicción firme en el Señor. Y esas son oraciones nuestras con mi esposa, Francita, para que Mateo realmente, él haya tenido un encuentro con el Señor, como creo que lo tiene. Y convicción, no porque su padre cree, sino porque él cree lo que dice la palabra del Señor. Y claro, por supuesto, seguir nuestro ejemplo. Gracias, hermano Carlos. ¿Están listos con el Salmo 121? Bueno, ahí tenemos en la pantalla también, pero ahora sí cantemos de verdad. Amén. Amén. Ya están con hambre, pero cantemos al Señor, tiempo hay para todo, hermanos. Ya luego vamos a ir a comer. Amén. Amén. Porque pronuncio la comida. Amén, hermanos. Amén. Vamos a cantar al Señor. Póngase de pie, por favor, y diga: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, y no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Y ahí estamos para cantar al Señor. Con las palmas. Alzaré mis ojos a los montes, Señor, de donde vendrá mi socorro, mi socorro.